Hoy en Preparando el Gobierno Mundial, la parte número 163, ya, sí, son muchas, pero aún si Dios quiere habrá más, hasta que no consuman precisamente todo esto. Vamos a hablar sobre ecumenismo, sí, sobre ecumenismo entre la Iglesia Católica y los distintos ortodoxos. La guerra de Ucrania también, pero también sobre calvinistas y otras confesiones religiosas cristianas. Vamos a empezar. Como veis en la portada, son tres personajes que tienen que ver mucho con lo que vamos a mostrar hoy, con lo que está aconteciendo últimamente. Y como no, evidentemente tiene que ver muchísimo con el ecumenismo. Mirad, empezamos por esta noticia del 25 de abril. El Papa Kirill: seamos artífices de paz para Ucrania devastada por la guerra. Francisco envía un saludo de Pascua al patriarca de Moscú y vamos a ver qué es lo que le dice. Querido hermano, que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones y nos convierta en verdaderos artífices de la paz, especialmente para la Ucrania desgarrada por la guerra, para que el gran paso pascual de la muerte a la nueva vida en Cristo sea una realidad para el pueblo ucraniano, que anhela un nuevo amanecer que ponga fin a la oscuridad de la guerra. Este es el pasaje central de la carta que el Papa Francisco envió al patriarca de Moscú y toda Rusia, Kirill, con motivo de la Pascua que algunas iglesias católicas y ortodoxas celebraron ayer, domingo 24 de abril, según el calendario juliano. La breve carta de buenos deseos que el Papa envió también a otros patriarcas de las iglesias orientales fue publicada por el sitio web oficial de la Iglesia Ortodoxa Rusa. En la carta, Francisco subraya que en este momento sentimos todo el peso del sufrimiento de nuestra familia humana, aplastada por la violencia, la guerra y tantas injusticias. A pesar de ello, escribe, seguiremos mirando con el corazón agradecido que el Señor ha tomado sobre sí todo el mal y todo el dolor de nuestro mundo. La muerte de Cristo, prosigue el pontífice, fue el comienzo de una vida nueva y de la liberación de las ataduras del pecado y una ocasión para nuestra alegría pascual, abriendo para todos el camino desde la sombra de las tinieblas a la luz del reino de Dios. La invitación es a rezar unos por otros para dar un testimonio creíble del mensaje evangélico de Cristo resucitado y de la Iglesia como sacramento universal de salvación, para que todos entren en el reino de la justicia, la paz y la alegría en el Espíritu Santo. Ya veis que es una carta evidentemente directa hacia el ecumenismo, pero a tal punto que, como siempre, le está diciendo a Kirill que esta guerra hay que pararla, no puede seguir. En definitiva es eso. Pero claro, como siempre, tiene que parar. ¿En qué sentido? Fijaos que esta carta es ecuménica, por tanto quiero decir, señores de la Iglesia Ortodoxa Rusa, entrad en ecumenismo ya con nosotros, porque de lo contrario esto no lo va a parar nadie, porque seguiremos liándola. En verdad es lo que quiere decirles. Y cómo no, luego ya veis lo que él llega a añadir, si todos están unidos en ese mensaje evangélico de Cristo, entonces, ¿qué pasa? La Iglesia es el sacramento universal de salvación. Todos podrán entrar y ser salvos, porque todos entren en el reino de la justicia, la paz y la alegría en el Espíritu Santo. Si no hacen eso, se quedan fuera del reino de Dios. Bueno, del reino del diablo, diría yo, no de Dios. Pero ya veis cómo hay una presión brutal sobre el patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Como ya hemos mostrado otras veces, Kirill aceptaba el ecumenismo, pero los suyos se regiraron totalmente y dijeron no. Y ahora Kirill se muestra, como dicen los suyos, no al ecumenismo. Y mira por dónde estalla la guerra en Ucrania, con todo lo que implica. Veamos más cosas aún. Bartolomé: la humanidad es la gran derrotada en las guerras, también era noticia del 25 de abril. En su mensaje para la Pascua de las Iglesias Orientales, el patriarca ecuménico de Constantinopla
invoca la paz y la justicia y denuncia el silencio inexplicable de los cristianos ante la degradación de la dignidad humana. Según Zoitis, Bartolomé nos dice que solo el pensamiento cristiano puede cambiar el rumbo de las injusticias. El anuncio radiante de la resurrección y de que Cristo ha resucitado resuena hoy con el clamor de las armas, con el grito de angustia de las víctimas inocentes de la violencia bélica y de los refugiados, entre los que hay un gran número de niños inocentes. Bartolomé, patriarca ecuménico de Constantinopla, hace una llamada al dolor en su mensaje de Pascua para las iglesias orientales, incluida la ortodoxa. Bartolomé escribe sobre la guerra en Ucrania, habla del fiel y valiente pueblo ucraniano que lleva una pesada cruz, de los refugiados que ha encontrado recientemente en Polonia. Recemos y luchemos por la paz y la justicia y por los que están privados de ellas, escribe el patriarca, que denuncia lo inconcebible del silencio de los cristianos ante la degradación de la dignidad humana. Ya ves a lo que está apuntando, los cristianos no se están quejando prácticamente nada por todo lo que está pasando. Y habla y se dirige a las iglesias, ya veis de qué tipo, sobre todo, como no, también la ortodoxa. Él es el patriarca ecuménico, pero eso sí, de Constantinopla. El dolor que expresa el patriarca Bartolomé, explica Nikos Zoitis, analista del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, consiste en que, aunque los seres humanos siempre intentan vivir en paz, a pesar de ello, la humanidad vive en una guerra continua, donde se destruye la personalidad de los seres humanos y la paz en el mundo, y esto es muy grave. Todos los grandes filósofos a lo largo de la historia de la humanidad han dicho que la vida del hombre consiste en su deseo de vida, en vivir en un mundo justo. Sin embargo, estamos observando los últimos hechos y se repite la cuestión de que la muerte prevalece en el mundo. Junto a las víctimas, es la humanidad la gran perdedora de las guerras. Se lee en el texto de Bartolomé, esa humanidad que, en su larga historia, no ha conseguido abolir la guerra y que no solo no resuelve los problemas, sino que crea otros nuevos y más complejos. Siembra la división y el odio, amplía la brecha entre los pueblos. Bartolomé, continuó Zoitis, quiere indicar con una voz viva y muy sentida que solo el pensamiento cristiano puede dar la vuelta a estas injusticias, pero desgraciadamente estas divisiones entre nosotros, los cristianos, no permiten a nuestras iglesias tener una voz común y alzarla con fuerza contra estas injusticias que traen la muerte. Sí, un mensaje totalmente ecuménico. Fijaos cómo se está utilizando la guerra en Ucrania, en este caso, para decir esto, que hace falta que todos los cristianos estén unidos, porque solo así, cuando no haya división entre cristianos, el mundo podrá oír su voz, la voz de todos juntos, y eso tendrá un gran peso, y entonces las injusticias se acabarán. O sea, fijaos que todo lo consigue el hombre. Aquí, de Dios, nada de nada, Solo si estamos unidos se va a conseguir eso, si no, la guerra seguirá y todo seguirá siendo un desastre en este mundo. Qué impresionante, Qué bien trabajan las mentes. La humanidad puede vivir sin guerra y sin violencia, es la indicación de Bartolomé, que sin embargo recuerda sobre todo cómo es propio del cristiano ser, ante todo, operador de paz, y cómo la Iglesia de Cristo, por su naturaleza, actúa como operador de paz. Lamentablemente, continúa Zoitis, el individualismo y el personalismo han prevalecido en la Iglesia y la humanidad también lo está pagando, es decir, una Iglesia dividida que no sabe alzar su voz contra la muerte. La esperanza que Bartolomé confía a su mensaje reside en el hecho, recuerda a los fieles, de que el cristianismo no es una ideología, sino un hecho de vida. Sí, pero imaginaos que todos los cristianos se respetan entre ellos, ¿sí? ¿Y qué hacen? Decir, bien unidos, que esto no puede ser, que hay que cambiar el mundo y se tiene que ir en consonancia con el cristianismo, aunque resulta que en verdad se están pisoteando la ley de Dios. Sí, porque no guardan los 10 mandamientos. Y además meten doctrinas que tienen mucha base espiritista en vez de cristiana. ¿Se puede estar unido a ellos? No. Y es más, operadores de paz significa que se tienen que levantar para decir esto no puede ser y ya está.
y como verán el mundo que están unidos ya todo se va a arreglar. ¿Cuál es lo importante? ¿Qué es lo más importante que debe hacer el cristiano? Vivir como cristiano, evidentemente, y por tanto, dar el mensaje de salvación a los demás, anunciando todo lo que debe venir y cómo todo se está cumpliendo a nivel profético dicho por la palabra de Dios, y cuál es la doctrina sana, auténtica, y todo lo que se viene y que el diablo está preparando ya para culminar su venida haciéndose pasar por Cristo, e imponer la ley dominical. Todo esto, evidentemente, ellos no lo van a decir. ¿Y así arreglarán el mundo cuando no van en consonancia con la voluntad de Dios? Eso no quiere decir que entre ellos hay buena gente que no sabe más y está siguiendo eso porque cree que es lo más acertado. Pero el mundo no se va a arreglar así. El mundo se va a arreglar con la segunda venida de Jesús, algo que ellos, evidentemente, tienen en otro ámbito. Bueno, pues una vez más pensemos y veamos claramente cómo el ecumenismo no está basado en la verdad y en hacer lo que toca, sino precisamente en un montaje con intereses. Sigue diciendo: necesitamos redescubrir el sentido de la Iglesia, el ser eclesial, que significa que existo porque mi prójimo también existe, y que la tolerancia no significa aceptar al otro con orgullo, sino sacrificarse por su cuidado. Esto es muy importante entenderlo porque todos, como dijo también el Papa Francisco, recordando a Juan Crisóstomo, para nuestro Señor todos somos parte del mismo rebaño, todos somos hijos de la misma Madre Iglesia y debemos encontrarnos con humildad, no con egoísmo. Bueno, gracias a Dios, los que sabemos la verdad no formamos parte de la gran ramera, que es la Madre Iglesia que ellos llaman. Gracias a Dios. Pero por desgracia muchos no se enteran y siguen estando allí y otros caen en sus garras. Pero atención a esto, porque hablaremos algo más después, la importancia de la sinodalidad. Ya sabéis que ahora el Vaticano está de lleno en este tema de la sinodalidad. En 2014, durante su encuentro en Jerusalén, el Papa Francisco y Bartolomé recordaron a todos los cristianos el 50 aniversario del abrazo entre Pablo VI y el entonces patriarca ecuménico de Constantinopla, Atenágoras. Era la Epifanía de 1964, mira, cuando nací yo. Y esa imagen se convirtió en un icono de las relaciones ecuménicas. En 2014, Francisco y Bartolomé invitaron entonces a los cristianos a reunirse de nuevo en Nicea en 2025, atención a esto, para celebrar después de 17 siglos el primer sínodo ecuménico, donde se estableció el credo. La sinodalidad, concluye Zoitis, significa convivir todos de la mano, porque debemos recordar que, como dicen los grandes padres de la Iglesia, este es el verdadero sentido escatológico de la vida. Qué interesante, ¿eh? Se prepara algo muy importante en 2025, un nuevo, ¿qué? Un nuevo concilio de Nicea. Sí, allí se estableció el credo, dicen. Pero ahora, 17 siglos después, quieren hacer que ese credo en él entren todos, porque este lugar donde van a hacer esto tiene su base en el ecumenismo. Por tanto, deberán estar todos bien unidos para poder dar al mundo ya una solución. En fin, cómo trabajan, ¿eh? Curioso que empezaran ese mismo año que nací yo a liarla de este modo. Esperemos que Dios ponga la contrarréplica de lleno a esto. Y bien, miremos aún más cosas. Noticia ya de este 28 de abril. La guerra en Ucrania en el centro de la 41 reunión del Consejo de Cardenales. Sí, el Consejo de Cardenales trató sobre esto. Y mirad qué dicen. En presencia del Santo Padre, volvió a reunirse el pasado 25 de abril de 2022 el Consejo de Cardenales. ¡Qué miedo! El grupo de 7 purpurados abordó en primer lugar el tema de la guerra en Ucrania y las iniciativas emprendidas por el Papa y la Secretaría de Estado para alcanzar la paz. O sea, para liar más guerra, quieren decir. Se discutió además acerca de la situación política y eclesial en las propias regiones, el cambio climático y el papel de la mujer en la Iglesia. Sí, sobre todo esto dice que hablaron.
Aquí nos dice quiénes estuvieron en esa reunión, pero vamos a destacar algunas cosas. Tras la oración, el cardenal Óscar Maradiaga, coordinador del Consejo, saludó al Santo Padre y a los miembros. A continuación, se reflexionó sobre la guerra en Ucrania y la consiguiente situación sociopolítica, eclesial y ecuménica. Vaya relación de hechos, ¿no? Teóricamente, ¿qué tendría que ver la guerra en Ucrania con el ecumenismo? Pues mira, sí, evidentemente lo ponen todo en el mismo saco. Nos damos cuenta cómo esta guerra no es solo por lo que nos muestran los medios, sino que es para conseguir el ecumenismo, el sometimiento de la Iglesia Ortodoxa rusa al Vaticano. ¿Aún no nos enteramos de eso? El Santo Padre informó acerca de las diversas iniciativas emprendidas por él, el secretario de Estado y la Secretaría de Estado para conseguir la paz. Seguidamente tuvo lugar un momento de reflexión entre los diputados que apoyaron y animaron al Santo Padre en sus incansables esfuerzos por resolver el conflicto en curso. Sí, sus incansables esfuerzos. Bien, más cosas. Por su parte, en torno a la pregunta, ¿podemos como Iglesia, junto con otras confesiones y religiones, dar voz a estas preocupaciones? El cardenal Fridolin Ambongo Besungu argumentó analizando la situación mundial, las necesidades y las expectativas para la COP26 de Glasgow. Sí, tema cambio climático y medio ambiente, ya lo sabéis. Con una mirada especial a las preocupaciones de los países pobres de Asia, América Latina, África y Oceanía. Por tanto, como siempre, mirad qué pregunta. ¿Podemos como Iglesia, junto con otras confesiones y religiones, dar voz a estas preocupaciones? ¿En ecumenismo? Sí, tienen que ser la solución para todo, ya lo veis. Bueno, vamos a esta otra noticia de 28 de abril. Misericordia y ecumenismo en el ADN de la Iglesia de Lodz, dice Francisco. Aquí veis toda una gran asamblea. Es el encuentro del Papa con los peregrinos de la arquidiócesis de Lodz en el aula Pablo VI. El Papa recibió en audiencia al numeroso grupo de peregrinos polacos de Lodz con motivo del jubileo centenario de esa arquidiócesis que, gracias a las enseñanzas de su primer obispo, Wincenty Tymieniecki, es ejemplo de gran misericordia y gran sensibilidad ecuménica. Sí, de esto los medios no hablan mucho, Tienes que ir a páginas católicas, ya veis, pero es que no paran con el tema de ecumenismo, Vamos a destacar una cosa de aquí, que una vez más, sinodalidad y comunión eclesial. Sí, vuelve a estar pululando el tema de la sinodalidad. En su discurso, el Papa recordó que la primera etapa del camino del sínodo de los obispos sobre el tema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, está llegando a su final. Espero que hayan disfrutado la experiencia redescubriendo la belleza de la comunión eclesial, de vivir juntos la fe, de responsabilizarse mutuamente, de compartir con los demás la experiencia de Dios, incluso con los que aparentemente están alejados o piensan de forma diferente. Ya veis, qué bonito, Sí, es trabajar con todos para ir uniendo. Pero también Francisco se dirigió a la representación numerosa de fieles de otras iglesias cristianas, acompañados por los miembros de la sección de Lodz del Consejo Ecuménico Polaco, por el obispo ortodoxo y el obispo calvinista. Precisamente este sábado me decía nuestro hermano Javi que el presidente de Hungría, el señor Víctor, decía algo y yo dije que era católico. No, me dijo es calvinista. Y recuerdo haberle dicho, pero ya ves que los calvinistas y el ecumenismo con el catolicismo está siendo sumamente intenso. Y es verdad, mirad, para muestra, un botón que aquí tenéis. Obispo ortodoxo, Consejo Ecuménico Polaco y obispo calvinista, todos allí. Sé que su presencia aquí y su oración común en Roma forman parte de las relaciones y actividades ecuménicas permanentes y cotidianas. Cotidianas también,
Su comunión en la diversidad es un signo de sinodalidad. Es sinodalidad en los hechos, dijo el Papa. Qué interesante. Ahora vemos que Víctor Orbán, presidente de Hungría, aunque sea calvinista, por eso le vemos tan acorde con el proceder vaticano. ¿Nos extraña? No. El ADN de la Iglesia de Łódź. Este testimonio ecuménico fue el punto de partida para recordar al primer obispo de esta diócesis, Monseñor Vincenti Tymieniecki, que el Santo Padre describió como un hombre de gran misericordia y gran sensibilidad ecuménica. A través de su ministerio episcopal, agregó Francisco, el Espíritu Santo inscribió estos dos aspectos esenciales del cristianismo, la misericordia y el ecumenismo. ¿Sí? Es el Espíritu Santo el que lo de la misericordia vale, pero lo del ecumenismo, anda ya. En el ADN de su Iglesia de Łódź como legado y tarea para las generaciones venideras. Vaya, ¿cómo meten al Espíritu Santo en todo esto cuando es el espíritu de Satanás el que está haciendo todo esto? Nada que ver. Pero como siempre, ¿cómo se mezcla todo? La misericordia, qué bien y qué bonito, qué divino, pero el ecumenismo es un plan satánico. Bueno, y eso está en el ADN de esa Iglesia de Łódź. No paran de trabajar por el ecumenismo. Y aquí veis precisamente a toda la gente, scouts también había entre ellos. Y vamos a ver algo más, el ecumenismo no es opcional. Atención a esto, En este contexto, el pontífice recordó nuevamente a Monseñor Tymieniecki, quien supo unir en sí mismo el valor de la misericordia y el valor del ecumenismo. El Santo Padre explicó que este obispo eligió el camino del ecumenismo mucho antes de que la Iglesia Católica se embarcara oficialmente en él. De allí la invitación del Papa a los peregrinos de Łódź a mantener vivo este valor, heredado de su primer pastor, a apreciar su determinación ecuménica, porque el ecumenismo en la Iglesia no es algo opcional o decorativo, sino una actitud esencial. Recordemos, a partir del Concilio Vaticano II fue lo que se implementó de lleno en la Iglesia Católica. Ahora se debía ganar a los demás a base de ecumenismo, no a base de mandarlos a la hoguera, aunque fueran declaraciones. No, esto debía cambiar, porque el panorama mundial había cambiado. ¿Y ahora cómo se debían ganar al mundo? Cambiando el esquema. No tenían el poder manifiesto que tenían antes para hacer y destrozar lo que hiciese falta, pues se adaptaron, porque Roma no cambia, se adapta. Y cuando vuelva a tener el poder, que es lo que ya se está preparando de lleno, volverá a lo de antes. Roma no cambia. Los animo a caminar juntos en la reflexión teológica y la evangelización, en la oración común y la escucha de la palabra de Dios, en el testimonio de la fraternidad. Una vez más sale fraternidad. En este camino están construyendo la sociedad local, a la que llaman con orgullo la comunidad de las 4 culturas. Por último, Francisco manifestó su deseo de que la experiencia de este jubileo centenario los vea renovados y fortalecidos para la evangelización, lo ayude a interpretar los nuevos retos que el tiempo presenta y a discernir los instrumentos adecuados para afrontarlos. Les deseo la credibilidad, la coherencia y la fuerza atractiva del testimonio, que experimenten y cultiven cada vez más las relaciones fraternas en su Iglesia. Qué interesante que hablan de evangelización cuando él habla de no proselitismo. Y si os dais cuenta una vez más en qué basa esa evangelización, pues en estar entre todos a bien y ya está. No dar ningún mensaje porque eso divide, porque cada uno puede tener creencias distintas. ¿Se puede estar unido en la mentira, en el engaño, en el error? No se puede estar unido. Se puede respetar a los demás y amarlos como prójimos, claro que sí, pero no se puede estar en ecumenismo, porque eso hará que se implementen ciertas cosas para todos que son contrarias a la verdad de la palabra de Dios y que por tanto no es cristianismo. ¿Tenemos eso presente? Bien, pues vamos a ver un adicional a lo que hemos visto, es sobre la misma noticia,
que nos dice esto precisamente. Durante su discurso, el Papa Francisco aseguró que esta peregrinación es una bella imagen de la Iglesia sinodal, que camina por la vía de los apóstoles, que camina juntos como una familia de hermanos y hermanas. ¿Por la vía de los apóstoles, seguro? Entre los participantes se encontraban diversas autoridades civiles y de miembros de otras iglesias cristianas. No sé cuáles, no se especifica. Solo dice algunas aquí como el obispo calvinista y el obispo ortodoxo, entre otros, a quienes agradeció especialmente su presencia, ya que recordó que en otros tiempos nos excomulgábamos recíprocamente, ahora nos llamamos hermanos gracias a Dios. No, no es gracias a Dios, es gracias al diablo, que lo que está haciendo es unirlos en un solo redil, como está haciendo el Señor con su pueblo, porque este redil del diablo, que aún gracias a Dios, contiene personas que están en el error, pero son sinceras, son honestas, buscan la verdad y creen que están en el lado correcto. Cuando reciban el mensaje del cuarto ángel se darán cuenta y saldrán de Babilonia. Pero mientras aún están allí. Y esa labor de darles el mensaje para que reaccionen es de todos nosotros que sabemos la verdad. Pero mientras ya veis cómo se están ganando a todos. A todos. Antes dice que se excomulgaban recíprocamente, ahora no, se llaman hermanos. La infiltración de los jesuitas en todas las denominaciones cristianas y en otras está dando sus frutos. Por eso están consiguiendo el ecumenismo, porque están cediendo del protestantismo que antes eran, con toda la razón del mundo, y se están yendo a los pies de Roma. Y evidentemente de ellos, ¿quién va a ser la cabeza? ¿Un calvinista? No. ¿Va a ser un ortodoxo? No. Tendrá que ser un papa de Roma, por supuesto. Están cayendo de lleno en la trampa. Sobre todo los feligreses, porque los que están arriba ya saben de sobras de qué va todo esto. Pero como os decía, la infiltración de los jesuitas ha hecho un gran trabajo en todas estas denominaciones, como lo ha hecho en la Iglesia Adventista. Como dijo un ex jesuita, Alberto Rivera, del cual hemos tratado en más de una ocasión, la Iglesia Adventista fue la primera en ser infiltrada por los jesuitas para llevarlos precisamente al ecumenismo y al destroce de la fe. Y está dando sus frutos de lleno. Por eso difícilmente oiréis que desde un púlpito adventista denunciar todo esto claramente, porque ya tienen pacto hecho desde hace muchos años, en Polonia precisamente, de no agredirse diciendo estas cosas, las verdades. Y eso ni muchos adventistas lo saben siquiera. Qué triste, qué triste. Los han vendido y ni se han enterado. Pero lo sabemos y está claro que es así porque se ha demostrado a nivel público. Ahora lo que hace falta es que todos reaccionen, los de un lado y los de otro, y acepten el mensaje del cuarto ángel y no se dejen embaucar más por el poder vaticano. ¿Cuántos van a reaccionar? Siempre serán pocos. Sin lugar a dudas, siempre serán pocos, pero los habrá, gracias a Dios, porque eso sí que es gracias a Dios. Nosotros terminamos aquí esta conferencia para mostrar una vez más que quizás a nivel público poca gente se está enterando de esto, como lo que está pasando detrás de la guerra en Ucrania y de todo lo que se viene a partir de ahora. Pero gracias a Dios lo sabemos por profecía y lo estamos viendo delante nuestro. La profecía bíblica, inspirada por Dios a sus profetas, y lo mostrado a Ellen White, profetisa del Señor, no falla nunca, por más que algunos digan que sí. La verdad es la que es, y esa es la que debemos mostrar para que muchos puedan ser salvos. ¿Vamos a callar? No podemos hacerlo. Con la ayuda de Dios no podemos hacerlo, porque la salvación de muchos está en juego. Dios nos ayude a ello. Maranata 2031, sí, pronto viene.